Bueno, tengan ustedes un maravilloso día. Que el Dios Todopoderoso hoy nos ilumine, nos dé de su gracia y de su favor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien, hoy vamos a estar en el libro Segunda de Crónicas, capítulo 33, versos del 10 al 13. Pero yo les suplico, yo le solicito encarecidamente que usted le dedique un buen tiempo a leer Segunda de Crónicas, capítulo 33, todo. Amén. Pero además, sáquele tiempito para que escuche el sermón pasado, porque lo que hoy tiene Dios para nosotros tiene que ver con casi que la conclusión de lo que fue el sermón anterior. Amén. Y el sermón anterior, titulado Morirás, ¿verdad? Así llama ese sermón, que digamos brotó de la experiencia de haber acompañado el sepelio de nuestra hermana Karina. Y hemos dicho que ese sermón y este, por supuesto, de parte mía es una manera de honrar a mi hermana. Amén. Porque una de sus hijas llevó un escrito, y en el escrito ella le daba gracias a Dios por su legado, y hacía una pregunta al final, ¿sí? Y esa pregunta es esta: ¿qué estaría diciendo hoy Karina si pudiera ella hablar? Les decía que en ese momento yo venía orando y meditando qué palabra pues pudieran hablarles, porque me habían dicho que les presidiera ese momento en la funeraria, fue eso, y luego ya en el momento del sepelio. No sabía realmente qué hablar, pero tan pronto escuché y leí ese pedacito de papel muy bonito que preparó Liliana. Inmediatamente me di cuenta que Dios lo que quería era que llevara fuera de la iglesia la palabra que venía hablando. ¿Sí? Entonces, por supuesto que un muerto no puede hablar, pero la Biblia sí, como vimos en el sermón pasado, vemos experiencias de hombres a los cuales Dios les dio esa posibilidad de anunciarles que iban a morir. ¿Sí? Y no solamente a hombres, sino a naciones enteras. Ese fue prácticamente el sermón que estuvo trazado, y partimos de la experiencia de Ezequías. ¿Sí? Hoy vamos a partir continuando con la experiencia del hijo de Ezequías. ¿Sí? Recuerden ustedes que Ezequías fue rey en Jerusalén, y entonces le llegó un anuncio de parte de Dios porque él estaba enfermo, y entonces el anuncio que Dios le llevó a través del profeta fue: morirás, ¿verdad? ¿Qué hizo entonces Ezequías? Inmediatamente se tendió en la pared, sobre la pared, empezó a orar. El profeta Isaías se retiró, pero antes de que Isaías saliera de su casa, Dios le habló. Dijo: ve y dile a Ezequías que yo lo he escuchado y le voy a prolongar 15 años más de vida. Amén. Y ahí está, ¿no? 15 años más de vida. Y el tema consiste en dos cosas: en meditar en el propósito que Dios tiene con la persona y con las personas a las cuales nosotros, a los que nos anuncia la muerte, tenemos que hablarles. Amén. Hay personas en la Biblia que vivieron mal, que nunca escucharon la ley de Dios y la vivieron y no vivieron la ley de Dios. Y uno de esos fue el rico Lázaro. El rico
en la parábola de Lázaro, el rico muere y cuando está en el infierno quemándose, ve a Lázaro en el seno de Abraham y empieza a rogar: Señor, permite que Lázaro vaya de aquí y le diga a mis familiares, ¿ya?, que por favor no sigan esa vida que yo llevaba, una vida disoluta, ¿verdad? Porque por causa de eso yo estoy aquí. Pero pues Dios no le dio eso. Dios no. A la ley y a los profetas tienen. ¿Sí? Amén. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque si nosotros no hablamos en vida, nos va a doler en muerte. Si nosotros no le predicamos la palabra a las personas para que tengan la oportunidad de enmendar su vida y enderezar su vida conforme a Dios, no solamente Dios nos va a demandar, sino que yo sé que a nosotros nos va a doler mucho. Aquel día del sepelio de Karina, cuando yo me di cuenta, ¿qué me diría Karina a mí como pastor? Para mí, como le dije, fue muy fácil. ¿Qué me diría Karina? Pastor, vaya y predíqueme la palabra a mis hijos. ¿Sí? Yo les diría a ustedes que les prediqué la palabra ya a todos con una alegría y con una fuerza, porque yo a mi hermana la quise mucho. Es muy amada aquí por todos, ¿verdad? Y sé que sus oraciones no son en vano, no solamente para con la familia, sino para con nosotros como pastores y la iglesia. Amén. Pero entonces meditábamos, ¿no? Bueno, ¿cuál era la razón para darle la oportunidad a Ezequías, padre de Manasés, de vivir 15 años? Y cuando nosotros miramos, pues alcanzamos a mirar la parte mala, ¿verdad? ¿Qué pasó en esos días? Primero tuvo un hijo que se constituyó el hombre más malo de la época y fue el rey en Jerusalén. Nosotros podríamos decir: ¿para qué? Dios mío, Dios, ya. Diga conmigo, Dios tiene un propósito, ¿cierto? Pero además de eso, dice la Escritura que como Dios había llenado de riquezas y de gloria en gran manera, y adquirió Ezequías tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables, ¿verdad? Asimismo hizo depósitos para la renta del grano, del vino y del aceite, establos para toda la clase de bestias y apriscos para los ganados. También adquirió también ciudades. Miren ustedes la grandeza que Dios le dio a Ezequías. Y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Dice: este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón de arriba y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber para saber el prodigio. Recuerdan que él le abrió las puertas a los mensajeros de Babilonia y le expliqué un posible propósito de Dios. ¿Cuál era? De que un día Babilonia era que iba a llevar cautivo ¿a quién? A Jerusalén. Israel lo llevó. Israel fue dividido en dos: Israel del norte y Israel del sur. Israel del norte fue llevado por Asiria 470 en el año 570 antes de Cristo, y ya el pueblo de Israel unos años posteriores fue llevado por Babilonia. Amén. Y le mostró todos los tesoros. Imagínese usted. Dice que por causa de eso, el domingo pasado no usé este texto, sino que lo leí desde el libro de los Reyes. Hoy estoy hablando desde el libro de los Crónicas. Hay escritos muy paralelos. Yo le recomiendo a usted, cuando usted esté leyendo un libro en la Biblia y usted ve allí textos allá anotaditos, es porque hay paralelos, hay cosas que tienen que ver con otros textos. Y como usted quiere conocer a Dios y quiere conocer la Escritura, ¿qué tiene que hacer? Ir a ese texto. Amén. Entonces vimos de que eso pudo haber sido una manera de que Dios
permitiera que cumpliera lo que había escrito en la ley de Dios. Amén. Pero mire, toda la palabra de Dios y todos los acontecimientos y lo que Dios permitió y no permitió, todos apuntan a una sola cosa. Diga conmigo, a la redención. De modo que esos 15 años que Dios le dio de vida a ese hombre para que tuviera el hombre más malo y más perverso que había en su momento, es para que la redención sea magnificada y sea glorificada. ¿Quién lo habría de pensar? Amén. Así que partiendo de este corto relato, yo quiero que vayamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 33, del 10 al 13. Dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con Manasés? Pues imagínense, estoy viendo que el hijo se convirtió en el hombre más malo que había, ¿verdad? Este hombre volvió a edificar lugares altos, ¿verdad? Para Acera, metió a Baal y las imágenes al templo, consultó a los agoreros, a los adivinos, amén. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los atrios, miren, desde la casa de Jehová. Imagínense, hizo qué abominaciones, tipo, por dicho, yo creo que no hubo nada malo que pudiera haber hecho que dejó sin hacer. No le faltó nada. No, parece que no le faltó nada. Y el hombre hizo extraviar al pueblo. Y Dios le habló al pueblo, y dice acá en el verso 10, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos ¿qué? No. Amén. Diga conmigo, ¿qué hizo el rey? Extravió ¿a quién? Al pueblo. Amén. Mire usted cómo un gobernante, una persona que Dios pone como cabeza, tiene la facultad y el poder de hacer extraviar ¿a quién? Amén. Un padre extraviado tiene mucha posibilidad de que sus niños... ¿Sí me voy a entender? Un presidente que anda extraviado y elevado, ¿sí?, de alguna manera legitima ese tipo de vida en una nación. ¿Cuántos saben eso? Amén. Entonces, ¿extravían a quién? Al pueblo, ¿verdad? Eso sucedió, pero entonces habló Dios y no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillo a Manasés y atado con cadena, lo llevaron ¿dónde? A Babilonia. Entonces estamos hablando, hermano, de un rey que por causa de todas sus maldades, hermano, fue sacado como una bestia, como lo que era. Mire, le cogieron grillos acá y con cadenas de bronce. Mire, los asirios, así como Manasés era el más malo, yo siempre he dicho, para un malo, otro más malo. Para un grande, Dios trae otro más grande que él, ¿ya? Y le llevó nada más y nada menos a los asirios. Ustedes saben que los asirios, ¿ustedes cuántos se acuerdan de Nínive? O sea, era una nación, hermano, sanguinaria, perversos, tanto que cuando Dios llama al profeta Jonás para que vaya y les predique el evangelio, Jonás dice, no, ni de riesgo, esa gente no tiene derecho a vivir, porque esa gente como es, mala. ¿Ya? Y todos conocemos la historia de Jonás, amén. Todos conocemos la historia de Jonás, que nada más y nada menos una historia de salvación también y redención para toda una nación, amén. Este es el panorama, ¿verdad? Pero dice la escritura en el verso 12, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, y humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová, ¿quién era? Dios. Hermano, lo que las escrituras, hermano, nos están narrando en cierta forma resulta algo insólito.
¿Sí? Vamos a tratar de contextualizar esto, ¿verdad? Mire, ha habido periodos en la historia donde diferentes naciones han sido los imperios, ¿no? Los que han tenido la fuerza. En ese momento era Siria. Y en ese momento Babilonia era una provincia de Asiria. O sea, Babilonia todavía no era esa gran nación que luego deportó a Jerusalén. Amén. Simplemente era una provincia dominada por los asirios. Amén. ¿Sabe que la costumbre de Asiria, hermano, eran sangrientos? ¿Sí? Mire, era, hermano, hacerle oprobios, martirizar. Ustedes ven cómo lo llevaron de acá, ¿verdad? Y luego lo mataban. Pero mira, a Manasés no lo mataron, ¿verdad? Y lo más, hermano, tremendo de esta historia es como una oración hace que un hombre, amén, que había sido llevado en esas condiciones, amén, no solamente sea restaurado a Jerusalén como rey, sino que él mismo empezó un proceso de restauración. Todo lo que él había, oiga bien, todo lo que él había edificado, que su padre tiempo atrás había derribado, ¿sí? Porque él volvió a edificar todos los altares idolátricos, amén. Dice la escritura, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera. Le voy a leer todo esto. Y adoró todo el ejército de los cielos, amén, y le rindió ¿qué? Y le rindió ¿qué? Culto. El ejército de los cielos son los famosos signos del zodiaco, ¿verdad? Usted cuando compra la prensa y lee el signo del zodiaco, que Aries, que no sé qué, y cuando usted lo lee, ese signo del zodiaco le dice a usted lo que va a pasar mañana. Lo que usted está haciendo así es una traición a Dios, porque su corazón se está yendo hacia una mentira, hacia un engaño. Amén. Porque el único que conoce su mañana es solamente Dios. Amén. Mira, hay muchas cosas que nosotros, hermanos, en nuestra ignorancia hemos practicado durante toda nuestra vida. ¿Sí? La idolatría, por ejemplo. Manasés volvió a coger toda la idolatría de los cananeos y mire, la entró nada más y nada menos que al mismo templo de Dios. La idolatría a nosotros nos parece algo vano, ¿sí? Pero la gente no entiende que lo que es vano para nosotros es gravísimo para Dios. ¿Por qué razón? Que cuando nosotros somos idólatras y cambiamos la imagen de Dios en semejanza de un tiesto hecho por hombres, lo que hacemos es reducir la gloria y la grandeza de Dios ¿a qué? A nada. ¿Sí? Imagine usted que usted pueda andar con su Dios en su bolsillo. Usted puede coger su Dios y colgarlo allá en la pared. Los seres humanos no entienden eso. Pero el diablo sí sabe exactamente que eso es una burla ¿para quién? Para Dios. Bien conmigo, la idolatría es una burla para Dios. Y nosotros no estamos para servir de pendejos para el diablo. Nosotros estamos para magnificar la grandeza de Dios. ¿Cuántos tienen amén? El evangelio ha sido predicado y es predicado para abrirle los ojos a los ciegos. Amén. Para darnos a nosotros el entendimiento. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Amén. Miren todas las cosas que hacía este hombre. También edificó altares en la casa de Jehová, en la cual había dicho Jehová en Jerusalén, estará mi nombre perpetua. Mire, en el lugar donde el nombre de Dios está, este tipo va y lleva un tiesto idolátrico. Amén. Cuando Dios dijo a Moisés, ustedes no hagan imagen ni semejanza de nada de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra, porque cuando yo le hablé a ustedes no vieron ninguna figura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Dios nuestro es todopoderoso, nuestro Dios es invisible. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien. Edificó así mismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios
de la casa de Jehová. Oiga bien eso, y pasó a sus hijos por juego en el valle de los hijos de Hinón. O sea que en el capítulo 33, que hoy no va a alcanzar a leerlo todo, usted va a ver que el que sucede a Manasés es Amón, su hijo. Fue requete malo. Él cogió a todos sus hijos y pasar a los hijos, oiga bien, por el juego, aunque usted no lo entienda, es presentarle los hijos ¿a quién? Al diablo. ¿A quién? Al diablo. Cuando usted lleva a su hijo y se lo lleva a una reliquia, usted no le está presentando su hijo al Dios del cielo y de la tierra, sino que lo está presentando al diablo. Que es que yo le dediqué mi hijo a San Antonio. ¿A quién más? Que yo al Señor de los milagros, a la Virgen de, no sé, hay vírgenes en toda parte de ¿sí me está entendiendo? Mire, pongamos oído a las escrituras y usted va, hermano, a empezar a tener una relación con Dios sana. Amén. Si usted empieza a dar pasos, hermano, en la verdadera adoración a Dios, que comienza precisamente con arrepentirnos, hermano, de esta ignorancia en la cual nosotros hemos vivido, yo se lo aseguro que Dios empieza a transformar su vida. Amén. Amén. Porque cuando alguien, oiga bien, desde lo profundo de su corazón, como Manasés, lo vamos a leer más adelantico, se arrepiente y le pide perdón a Dios, no importa, hermano, lo malo que usted haya sido, Dios lo perdona. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Dice, además, dice, y pasó a sus hijos por el juego en el valle de los hijos de Hinón y observaba los tiempos. ¿Cómo es que llama el que mira mira los tiempos? Los astrólogos. No astrónomos, los astrónomos, los científicos, los astrólogos. Mercado, no creo que era Mercado uno de los más conocidos, ¿verdad? Que se alinea tal planeta con tal planeta y no sé qué, y no sé qué más, y no, mentiroso el diablo. Amén. Porque eso es doctrina del infierno. ¿Sí? ¿Qué es? Doctrina del infierno. Y observaba los tiempos y miraba en agüeros. ¿Y usted miraba qué? En agüeros. ¿Qué eran agüeros? Elementos que se usaban, amén, supuestamente para que su Dios actuara en favor de quién, en favor de ellos. Ah, es que yo tengo el agüero, yo pongo una herradura en mi casa. Y esa herradura tan fea, una vez esa herradura tan fea, y no, déjala ahí que la mata de sábila. Oiga, esa mata con lo medicinal que es, tan buena que es. Y colgada. Y eso, no. La nueva era. Y usted entra y usted ve cosas brillantes, colores. Para que atraiga las buenas energías y no le permita entrar a las malas energías. Mira el diablo, hermano, cómo tiene al mundo, hermano. ¿Me entiende? Oiga bien esto, era dado adivinaciones. O sea, este hermano estaba podrido. ¿Era dado a qué? Adivinaciones. Mire que es que esto era que me puedo ganar la lotería. Mire que es que a mí me parece que es que mi esposo anda por ahí en malos caminos. ¿Usted sabe cuántos matrimonios no han acabado grupos? ¿Ah? Y consultaba a adivinos y encantadores. Oiga bien, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Y ahí para allá, hermano, empieza a ver cuánta cosa hizo. Y es que, hermano, atreverse a llevar esas imágenes, hermano, a la casa de Dios.
Eso más o menos, hermano, nos dice, hermano, el grado de maldad que este hombre alcanzó. Y uno dice, Dios mío, pero tú le diste la vida a Ezequías para que pariera semejante lacra. ¿Ah? Pero cuando mira la historia de la redención, cuando uno mira el propósito de Dios, cuando uno sabe que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es para ejemplo, ¿para qué? Para ejemplo, amén. Para anunciarle al mundo la grandeza y el poder de ¿qué? De la redención. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para anunciarle al mundo la grandeza y el poder de la redención. Dice, quise saber porque dice que él oró. Yo dije, uy, ¿qué oración habrá hecho este hombre? A mí me interesó, porque hizo su oración, ¿verdad? Y en el verso, leamos del verso 18 al 20 ya al finalizar, para que entremos en la sustancia, ¿sí? Dice, los demás hechos de Manasés y su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel. Y aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Yo he leído las escrituras y esa oración de Manasés yo no la encuentro por ningún lado. De hecho, en la Biblia hebrea no aparece, es decir, no está en la Biblia canónica, ¿verdad? Lo que no haya sido aprobado por ese canon hebreo no hace parte. Por eso nosotros los cristianos no tenemos los libros apócrifos. Amén. Pero esa canción de Manasés sí quedó en un libro apócrifo, ¿sí? Y en ese libro apócrifo yo leí acá algo. Mire la oración de él. No se la va a leer toda, una oración corta, salida del corazón, ¿verdad? Pero él dice, oiga bien esta oración, ¿verdad? Que nos conecta a nosotros con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ponga bien cuidado de esta oración. Dice, tú Señor. Ahora, esto es un libro histórico, no está en la Biblia, pero yo sí creo que esta oración que está escrito en esos libros apócrifos que son históricos, tiene mucho que ver con lo que realmente pasó. Amén. Aclaro eso. Dice, tú Señor, según la multitud de tus misericordias, has prometido arrepentimiento. Oiga bien, tú Señor, por tus misericordias has prometido arrepentimiento y perdón a los que han pecado contra ti. Tú, Señor Dios de los justos, la oración, ¿no? Tú, Señor Dios de los justos, no pusiste arrepentimiento para los justos como Abraham, como Isaac y como Jacob, sino para un hombre como yo que soy un pecador. Eso nos conecta a nosotros ¿con qué? Con el Nuevo Testamento. Amén. Mire usted cómo Dios va mostrando, hermano, la grandeza de su redención y el poder del perdón. Amén. Jesucristo dijo, yo no he venido a sanar a los que están sanos, sino a sanar a los que están. ¿A quiénes? Yo no he venido a buscar a justos, sino a los pecadores. ¿Para qué? Para el arrepentimiento. Amén. Y entonces allí nosotros nos encontramos nada más y nada menos con la razón del ministerio de nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra. Amén. ¿Qué es lo que ha querido Dios siempre? Que cualquiera somos seres humanos, y de la Escritura somos polvo. ¿Hay alguien que crea que no peca? Todos somos pecados. En la Escritura los únicos que dicen que no pecan son los fariseos. Señor, yo no soy como ese. Yo no soy como fulano. Señor, yo no soy como ese pastor que tiene que ir a la iglesia cada 8 días. Señor, yo no soy como fulano, como este, como aquel, que tiene que ir a la iglesia todos los días y que uno lo ve por ahí arrodillándose. Yo no soy como él, yo no necesito de esas cosas.
ellos mismos se ponen una barrera. Amén. Para conocer a Dios y su amor. ¿Qué hacen? Poner una barrera. La persona que cree ser demasiado justo, lo único que hace es destruirse. Oiga bien lo que le estoy diciendo. El sabio Salomón lo dijo. La persona que cree ser demasiado justo, termina ¿por qué? Por destruirse. Por destruirse. Amén. Entonces, hay un salmo, que es Salmo 130, que yo quiero por favor, que hoy se lo lleve en su corazón. El Salmo 130, ya teniendo, digamos, en mente todo lo que, en contexto todo lo que he estado hablando. Ese lo vamos a leer todo, tengo tiempo. Salmo 130 del 1 ¿a qué? Al 8. Amén. Aclaro, este Salmo 130 no tengo, digamos, la evidencia escritural de que haya sido escrito inspirado en Manasés. No. Amén. Pero fue escrito en todos aquellos que saben en lo profundo de su corazón que son pecadores. Amén. Amén. Que son pecadores y que a causa mismo de su propio pecado sufren amargamente. Amén. Y que necesitan ayuda. Amén. Diga conmigo, no hay un pecador que muy adentro de su corazón no esté diciendo, por favor, que alguien me saque de este hoyo. Aunque esté vestido con joyas y con muchas cosas, allá en su corazón, al menos espero que si al menos tiene eso, él está, sabe que las cosas no están bien. Amén. Dice. Ahora, antes de leer este Salmo 130, tengo que decirle a usted algo que Dios nos viene hablando acá en la congregación hace mucho tiempo. Y es lo siguiente: cuando pasamos momentos difíciles, Manasés, pues, tremendo, ¿no? Lo que ese hombre pagó por sus maldades. Nada de lo que venga a nosotros por causa de nuestros propios errores y pecados son para destrucción, sino para salvación. Amén. Todo depende de qué haces tú con ellos. ¿Ah? Todo depende de, pero siempre Dios trae juicio no para condenar. Amén. A propósito, como esto es parte de la honra, Karina, mi esposa, yo sé que me está escuchando. Ya la anciana había perdido ya su cabecita, pero con su cabecita perdida decía: yo no he venido para que nadie se pierda, sino que yo he venido para salvar. Eso lo voy a tener siempre en mi corazón. En medio de toda, que su cabeza ya se había ido, lo que ella conservaba eran esas palabras. Yo no he venido para condenar a nadie, decía la ancianita, sino para salvar. Pastor, es que yo no he venido para condenar, sino para salvar. Amén. Esa es una verdad. Amén. Dice la Escritura, el Salmo 130: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. ¿Ese profundo qué es? ¿Ese profundo qué es? Degradación, ¿verdad? Física y espiritual. De lo profundo de mi corazón, Señor, ¿a ti qué? Clamo. A ti clamo. Esto es un clamor. Amén. Diga conmigo, esto no es la oración matutina, ¿ya? La que nosotros hacemos todas las noches. Y, bueno, esto es una oración, hermano, de clamor. Amén. Señor, oye mi voz, estén atentos sus oídos a la voz de mi súplica. Y luego dice:
Had, ¿verdad? Es un nombre precioso para Dios, ¿verdad? Had. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Te imagina esa profundidad? ¿Te imagina que Dios mirara los pecados nuestros? ¿Quién podría mantenerse? Por eso Él le dice: Señor, tú diste perdón y arrepentimiento, no para los justos, sino para quién, no para los justos como Abraham, como Isaac o como Jacob, sino para mí que soy que soy un pecador, ¿verdad? Ay, si mirare los had, o sea, está hablándole a Dios. Si mirare a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esa palabra reverenciado es la palabra Yared. Amén. ¿Qué es? Yared. Amén. Es esa palabra Yared en hebreo es la clase de perdón que requiere. Eso se llama reverencia ante Dios. Amén. ¿Yared qué es? Reverencia ante Dios. Amén. A propósito, tengo que decirlo, cuando Dios me regaló el carro que ahora tengo, le puse por nombre Yared. Él se llama Yarecito. ¿Ya? El carro que usted ve, él tiene un nombre, se llama Yarecito. Porque cuando Dios me lo dio, hice reverencia ante Dios. Porque le dije: Señor, yo jamás pensé tener un vehículo como este. Usted sabe por qué lo digo, los que me conocen. Y entonces le dije: por tanto, Señor, ese carro se llamará Yared. Uno tiene que, hermano, cubrir todo el entorno de tal manera que todo el entorno le recuerde a usted. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Que nuestro entorno, ojalá a lo máximo, ¿verdad? Usted le coloque nombres, ¿verdad? Y usted tenga en su corazón a Dios, que es por Él. Amén. Entonces en ti hay abundante perdón. ¿Para qué? Para que seas que reverenciado. Oiga bien esto, ¿no? Y esto es profundo, ¿no? Mejor dicho, aquí el Espíritu Santo me va a poner a estudiar un buen tiempo. En Él hay suficiente perdón para que tú le reverencies. En Él hay suficiente perdón. En Él hay suficiente perdón. Amén. Diga conmigo: el castigo no genera reverencia. Amén. ¿Qué acaba de decir? Nosotros los seres humanos todo lo vemos como castigo. Cuando el ser humano ve todo como castigo, nunca, hermano, va a tener el privilegio de adorar a Dios. ¿Sabe qué fue el problema de Caín? Se lo voy a contar. Yo le digo a usted que estaba estudiando el tema. ¿Sabe cuál es el problema de Caín? Cuando Caín pecó, pecado malo, Caín, malo como Caín, así dice uno, ¿verdad? Más malo que Caín porque mató a su hermano, ¿verdad? Y cuando Caín pecó, Caín lo único, hermano, que pensó fue: ahora me echas de la tierra. Ahora me echas de la tierra. ¿Sí? Y hay algunos conflictos entre los expertos en la parte idiomática, porque dice: duro es mi castigo. Léase: porque duro es mi castigo para ser soportado. Entonces Caín vio el destierro
de esa parte preciosa que Dios había dado para que habitaran nuestros primeros padres, lo vio como un castigo y no lo vio como una oportunidad. ¿Para reverenciar a quién? A Dios. Si él, en vez de ver eso como un castigo y le dice: Dios, yo soy malo, yo me merezco todas estas cosas, pero por favor perdóname, no lo hizo. Diga conmigo: no voy a decirle a todos mis conocidos, a todas las personas, que las cosas malas que les pasan cuando han hecho cosas malas no son castigos, son oportunidades para adorar a Dios. ¿Qué son? Oportunidades para adorar a Dios. Son oportunidades siempre, ¿para qué? Para adorar a Dios. Y le voy a decir a usted una cosa: Dios anda buscando adoradores. ¿Sí sabe usted que puede haber más adoración en este momento por allá, en el lugar de las prostitutas o en el lugar donde se hacen cosas malas, que en una iglesia? ¿Sí puede saber usted que puede haber una adoración para Dios mucho más sagrada para Dios en una playa, en un hospital, en una cárcel, que la adoración que podemos levantar nosotros en una iglesia? ¿Sí me está entendiendo? Es una adoración que mueve a Dios, porque va acompañada de ¿qué? De una oración de alguien que sabe que es pecador, pero que sabe que Dios en su gracia, oiga bien, en su gracia nos otorgó tanto el arrepentimiento como el perdón para darnos la oportunidad de una nueva. Eso es gracia. ¿No es eso gracia? ¿Ya? Eso es parte del diseño de Dios. Amén. Dice la Escritura: esperé yo a Jehová. Esperó que mi alma en su palabra que he esperado. Ay, esto sí que es importante. Estuve tratando de mirar más o menos cuánto tiempo, oiga bien, porque es que esto que sucedió con Manasés fue algo tremendo, pues. ¿Sí? Porque, a ver, uno dice, bueno, pues, ¿cómo fue que Manasés, después de haber estado, hermano, en esa condición tan paupérrima, hermano, de un momento a otro, venga, después de haber sido llevado, pues, en esas condiciones, venga y otra vez se ha puesto allá? Uno dice, bueno, ¿quién lo puso allá? Uno dice, Dios, ¿quién más puede hacer eso? ¿Sí me está entendiendo? Algo pasó para que un rey malo otra vez lo pongan allá, y para que Dios haga cosas como esas, ¿sí? Para que Dios haga cosas como esas, porque óigame lo que voy a decir: Dios no se sale. ¿Cómo le puedo yo explicar esto? A ver, quienes tenían el poder sobre él, ¿quién era? Los asirios. Y lo llevaron a Babilonia. De modo que para que él volviera, ¿a dónde? A Jerusalén. Dios no lo podía llevarse a la fuerza, coger un ángel y llevarlo para allá. Y no, Dios no actúa de esa manera. Sino que Dios, diga conmigo, Dios mueve las cosas. ¿Sí? ¿Qué pudo haber pasado? Pues yo se lo digo a usted. Yo me imagino que lo que pasó fue que Babilonia, que era dominada, por así decirlo, por los asirios, pues se le reveló a quién, a Asiria. O a lo mejor Babilonia quiso ganar ventaja en algo, y políticamente, digan, una jugada política, el rey asirio pudo haber dicho, o a lo mejor Babilonia empezó a surgir como nación en ese momento, uno sabe, la Biblia no lo dice y es muy difícil uno poder, pero uno sí piensa, ¿cierto?
Pudieron haber dicho, no, para mí estratégicamente, oiga bien lo que piensa el hombre. ¿Ya? Dice, no, para mí que lo mejor que yo puedo hacer ahora, después de haber llegado a Venezuela, es no poner un presidente demócrata, sino dejar a uno de esos perversos allí gobernando por un tiempo. Miren las decisiones políticas. Estoy hablando de Venezuela, estoy contextualizándole. ¿Quién quedó gobernando en Venezuela? ¿Cómo se llama? Señora Daisy. Usted oiga, usted vaya hacia atrás y mire quién es Daisy. Esa señora es horrible, causante de todos los males, hermanos, que hay en Venezuela junto con el régimen. Pero wow, se llevan a Maduro, ¿ya? Y el emperador de este tiempo, usted ya sabe de quién estoy hablando, dice, no, mi jugada maestra es que voy a dejar a Daisy manejando Venezuela. No, lo estoy contextualizando, pues como la Biblia no dice cómo pudo haber llegado el rey otra vez a gobernar, porque es que es muy complicado, ¿cierto? Pero yo no le estoy contando todas estas cosas para que usted vea al rey ni al príncipe que hizo eso, sino para que vea quién. A Dios. El que gobierna es Dios. El que gobierna es Dios. Él es rey por siempre. Amén. ¿Se acuerdan lo que hemos venido tratando? Que aunque a nosotros nos parezca extraño, Dios se está moviendo en este momento en la tierra. Amén. Es una pequeña reflexión que creo que es útil para que nosotros entendamos, hermano, cómo Dios está en control, ¿ya? Y cómo Dios escribió el futuro nuestro. El futuro nuestro lo escribió Dios. Amén. El futuro está escrito por Dios. Amén. Dice, espere yo a Jehová, esperó mi alma. Pero lo que yo le iba a decir es, yo no sé cuánto tiempo, pues, a lo mejor puede ser que hoy se arrepintió y ahí mismo hayan ocurrido todas estas cosas. Yo creo que no, porque generalmente Dios da un tiempo de espera. A ver qué tan verdadero es tu arrepentimiento. Claro, que nunca le comunico nomás. Eso no es una cosa. Hay personas que llegan a la iglesia después de un sermón. Esos morichos lloran, hay que traerles una tina para que boten las lágrimas. Y a los 15 días uno, ¿qué pasó? Este no era pues el que estaba llorando a moco tendido en la iglesia. Este no fue al que le sacamos los demonios. A mí me toca oír y ver, no, orar y Dios sacarle demonios y la gente botando babasas, y con el tiempo los veo otra vez en la porquería. Muy diciente, ¿cierto? O sea que yo le estoy predicando desde la experiencia. Dios me ha permitido ver todas estas cosas. ¿Ya? Mire, a mí me ha permitido Dios llevar a las aguas bautismales a una persona y después de salir de las aguas bautismales echarle un madrazo a otro. En todo ese tiempo de pastor, Dios me ha permitido bautizar, hermano, a las personas, darles su curso, todo como le dicen a uno que tiene que ver las cosas, y desde que los bauticé nunca más los volví a ver. ¿Ya? Porque esto ya caiga conmigo. Desde entonces, como dijo eso, yo ya no me fío de lo que usted me dice. Porque Dios mira corazón del hombre. Yo le digo a la gente, mire, si usted ama a la iglesia, empiece a servirla calladitamente, déme ideas, pastor, ¿por qué no hacemos esto? Yo soy una persona muy asequible, ayúdeme, aquí hay mucho por hacer, ¿ya? Pero no venga a decirme que va a hacer cosas, hágalas. Amén. Hagámoslas juntos por la obra de Dios. Amén. Pero no diga que usted va a hacer cosas.
Dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que a los centinelas. ¿A qué? A la mañana. A la mañana. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana. ¿Cuántos nosotros prestamos servicio militar? Yo esto lo entiendo, hermano, perfectamente, porque a nosotros en mi época presté servicio militar y nos tocaba, hermano, entramos en esos horarios, hermano, nos ponían a veces 8 o 15 días seguidos. Eso ya era, ¿verdad? Habían turnos, unos que salían oiga bien esto, turnos más difíciles para mí eran los que salían a las 12 de la noche, salían unos y otros entraban a las 12. Y uno se acostaba a las 8, que era la recogida, de modo que uno no dormía esa noche, hermano. Y a las 12 tenía uno que estar listo para ir a de guardia. ¿Amén? Y uno era así. ¿A qué hora llega la mañana? ¿Ya? Esperando a qué horas venía el carro. Iba un Jeep de esos que transporta los estafetas. ¿Ya? A ver, ¿cuándo es que llega el reemplazo? A las 3 me volví para allá. ¿Ah? A las 3 me volví para allá. Y eso no se para y se va, ¿ya? Y dice que así él esperó ¿a quién? O sea que la cosa no fue ahí bien. ¿Ya? Sobre todo sabiendo que para el Señor un día es como 1000 días y 1000 días como un día. ¿Ya? Espere, entonces la experiencia, miren, y yo puedo decirle esto desde mi experiencia, ¿ya? Y de la experiencia del salmista. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel. Todos sus pecados. Oigan, yo, por favor, si usted está escuchando este mensaje, no deje ir este momento. Amén. Que hoy es un día de salvación, hoy es un día donde Dios te da a ti una luz para que tu vida sea restaurada. Amén. Para que tu postrer estado sea mucho más mejor que el primero, para que lo que comió la hormiga, el comején, todos animales que hacen en la Biblia, el gorgojo, ¿qué más? El saltón, el revoltón. Amén. Dios otra vez te permita volver a levantar. Y esta vez Hay cosas que son imposibles para uno. Ya Manasés hizo eso, pero ya él había hecho hermanos. Si usted lee, por eso le digo, léalo en casa todo el capítulo 36, se da cuenta que aunque él hizo todo eso, el pueblo siguió adorando a sus baales y el pueblo ya se había alejado de quién, de Dios. Ya el mal lo había hecho. Su hijo, él empezó, Ezequías empezó a tener, dice que más o menos a los 3 años pudo haber tenido a Manasés, Ezequías, y él cogió a todos sus hijos y lo entregó ¿a quién? A los demonios. ¿Ya? Y sus hijos fueron ¿qué? Malos, sobre todo este que estábamos leyendo, ¿verdad? ¿Cómo llama el hijo de él? Amón, fue un hombre malo, que fue prácticamente los últimos reyes que hubo en Jerusalén antes de la caída. Amén. Entonces nosotros no podemos, hermano, dejar de pensar que no solamente lo que está escrito, las cosas malas y las cosas buenas, todas son buenas. Diga conmigo, en la Biblia, hasta lo malo es buenísimo. Hasta las cosas más malas que usted lee en la Biblia es horrible. Hasta eso, hermano, si usted lo mira con la sabiduría de Dios, le va a ayudar mucho. Amén. Le va a ayudar mucho. Amén. Quiero terminar el mensaje haciendo como una pequeña recopilación. Le he titulado este mensaje La alabanza, el idioma de los redimidos. Ayer, a los que tienen la oportunidad en el Facebook, bueno, creo que ya no está
dice es el perdón, pero no, es la alabanza, el idioma de los redimidos. Amén. Y voy a terminar con lo que inicié. Que un rey de Jerusalén, reconocido como el más malo de su época, después de haber sido llevado por Asiria con un gancho en la nariz y cadena de bronce, y llevado a Babilonia, provincia dominada por Asiria en su momento, y siendo Asiria la nación más sanguinaria de su época, y que por causa de la oración de arrepentimiento haya sido libertado y vuelto a su país para reinar, resulta insólito. Amén. ¿Resulta qué? Insólito. De hecho, si ustedes fueron habitantes de Jerusalén en su tiempo, nos había resultado insólito. A nosotros nos pareció insólito que ese señor esté reinando en Venezuela. Nos parece insólito. Pero aún en las cosas que, conforme a nuestro entendimiento, que es muy pequeñito, nos parezca a nosotros insólito, Dios tiene un propósito. Amén. Pongamos siempre, hermano, la mirada ¿a quién? En Dios. Amén. Si liberado y vuelto a su país para reinar resulta insólito y nos habla del poder sobrenatural de Dios para intervenir en la historia con el propósito de hacer notorio al mundo la grandeza de la redención. ¿Cuántos saben eso? Amén. Amén. Eso fue lo que sucedió con Faraón. Recuerden ustedes que ahí dice muy claramente que el que endurecía el corazón de Faraón para no dejar ir al pueblo, ¿quién era? ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito con los hechos que iban a suceder. Amén. Una vez más, Dios nunca está quieto. Él se mueve en favor de su propósito y el apego de su corazón. ¿Sí sabe que Dios tiene un apego en su corazón? La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué tiene un apego en su corazón? Por todos. Él nos ama. Amén. ¿Ya? Por esa razón Él envió a su Hijo para que a través de la sangre derramada en la cruz nosotros tuviésemos perdón y redención. Amén. Y vida eterna. Amén. Amén. Así que por favor pongámonos de pie. Démosle gracias a Dios y que este sermón quede en memoria para Palabra, Poder y Vida, y ojalá para la familia de Karina, porque lo voy a hacer llegar. Amén. Padre, yo te doy gracias por este tiempo que nos has dado, Señor. Padre, qué bueno eres, Señor. Qué saludable es. Siento mi alma hoy, Dios del cielo, Señor amado, levantada, Padre eterno, hacia ti, Señor. Reconozco, Dios del cielo, tu grandeza, Señor. Tu sabiduría, amado Dios del cielo, Señor, que es mayor que la nuestra, Padre Santo, Señor. De ahora en adelante, Dios del cielo, Señor, si tú has entendido el mensaje, dile: Dios, yo en verdad lo único que quiero es que tú seas el dueño absoluto de mi vida, que yo pueda reconocerte en todos mis caminos. Y tú estás pasando por una tribulación grave, hayas cometido una falta o no la hayas cometido, sepa y entiende que Dios no ignora nada, que el amor de Dios allá está presente, que la Escritura dice que si nosotros invocamos el nombre del Señor seremos salvos. Dale gracias a Dios por todas las cosas malas que han sucedido, porque nosotros somos conscientes que a través de esas cosas malas hoy nosotros le reverenciamos a Él y lo hemos conocido. Te doy gracias, Señor, por todos aquellos que tienen esa oportunidad, Dios, de poder escuchar este mensaje, entenderlo y comprender que Dios
ha llegado a ellos hoy con un propósito, con el propósito de salvarte. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y como siempre le pido a toda la iglesia, a quienes escuchen este mensaje, por favor compártanlo. Amén. Ayúdenme a compartir este mensaje. Dios les bendiga a todos rica y abundantemente. Démosle al Señor un fuerte aplauso de alabanza y de adoración. Aleluya.